Hola, soy Danaí. Y en esta ocasión les voy a platicar sobre cómo hice todo mi cosplay de Diva. Vamos a hablar sobre cómo hice los audífonos, la pistola y el plug suit. Desde que vi a Diva me enamoré del diseño del personaje. Sobre todo porque usa un plug suit. A mí me encantan los plug suits, soy súper fan de los plug suits. Entonces dije, ok, tengo que hacer este cosplay. Y además de que es el personaje que más utilizo en Overwatch, es mi personaje consentido de todo el juego. Y en esta primera parte vamos a ver cómo hice la pistola de Diva a partir de una pistola de juguete. Aunque no era mi primera vez haciendo pistolas, porque pues ya había hecho la de Tracer y la de Bayonetta, decidí comprar en el supermercado alguna pistola de juguete que pudiera asemejarse para poderla transformar. Y finalmente compramos uno que costó alrededor de 120 pesos. Para la parte de la transformación ocupé una herramienta rotatoria. Yo prefiero el Dremel. No sé qué otras marcas existan, la verdad. La primera parte para realizar estas modificaciones fue marcar las partes donde yo iba a realizar algunos cortes. Como pueden ver, la pistola de Diva tiene estas curvas y pues la pistola que yo compré no las tiene. Entonces lo primero que hice fue eso, marcar. Y con esta herramienta fue que hice las primeras modificaciones. Para realizar el corte utilicé un disco de corte de madera y plástico. Este disco es muy filoso. Se tiene que tener muchísimo cuidado al momento de cortar. Una vez cortadas las partes que sobraban, para darle forma a la pistola, le cambié al Dremel el disco por una banda de lija. Estas bandas y discos de lija ayudan a que no quede ni rasposo ni que tenga ninguna sobra y ayudan a que quede mucho más lisa esa zona. A pesar de que no fueron procesos muy tardados, sí fueron muy precisos y hubo que realizarse con muchísimo cuidado. Una vez que corté para hacer todas las modificaciones y quitar partes que sobraban, después tocó añadir piezas para darle aún más forma. El material que elegí para las piezas extra fue foamy y Worbla para darle mayor rigidez y flexibilidad a las piezas. Al mango de la pistola tuve que añadirle una tira de Worbla para cerrar y unir ambas piezas. También añadí esta pieza inferior que va conectada al mango y tuve que cerrarla igual con una tira de Worbla. Una vez añadidas todas las piezas extra, fue el turno de usar el Dremel nuevamente. Para el adorno de conejo que lleva colgando la pistola, ocupé las sobras de Worbla que tenía para hacer una especie de masa y hacer una forma de conejo.
Al igual que las demás piezas, al colguije de conejo también le di una pasada con el Dremel para dejarlo mucho más suave y con una superficie más lisa. Una vez con todas las piezas unidas, apliqué un barniz en aerosol. Y posteriormente apliqué una pintura blanca como base. Y una vez que hice esto, apliqué una sola capa de color rosa a las piezas que llevan ese color. Después de eso, cubrí todas las partes que van de color rosa con un poco de masking para poder tener la libertad de pintar la parte superior de plateado y la parte inferior de color negro. Una vez que apliqué los tres colores con aerosol, quité el masking de la zona que va de color rosa para ver los resultados de esto. Después de utilizar todos los aerosoles, fue el turno del aerógrafo. Con este pude aclarar un poco el tono del rosa y además agregar algunas luces. Todo esto con una pintura aperlada. En realidad yo no soy tan hábil con el pincel, por lo que para el logo decidí imprimir en acetato el logo de Diva en varios tamaños y ver cuál se adecuaba a la pistola. Utilicé un pegamento parecido a la cola loca que además de ser transparente, tiene una fuerte adherencia. Tengan mucho cuidado al momento de manipular este pegamento porque se queda bastante pegado en los dedos y es muy difícil de quitar. Apóyense de otras herramientas para poder manipular la pieza que se desea pegar. Y así se ve ya con el logo puesto. Y para terminar todo el proceso, uní el colguije de conejo con una cadena muy delgada. Y así es como finalmente quedó la pistola de juguete una vez con todas las modificaciones para la pistola de Diva.
Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal para la segunda parte donde vamos a ver cómo hice los audífonos. Nos vemos pronto.